Hola, hola, muy buen día, buenas tardes, saludos desde la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos una vez más a esta sesión académica virtual, en donde el día de hoy pues vamos a hablar de un problema real que obviamente ha causado mucha polémica en medios informativos, incluso hasta para el área de la salud en general y salud mental principalmente. Y pues vamos a hablar sobre fentanilo, que es esta nueva epidemia de la frontera norte que se está dando. Y bueno, el día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Abraham Vázquez Torres, que es el director médico del Hospital de Salud Mental de Tijuana. Es psiquiatra adscrito a Drug and Alcohol Treatment Center, Baja Rehab. Y bueno, aparte, pues él tiene su licenciatura como médico cirujano por parte de la UNAM, especialista en psiquiatría por parte del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Es médico adscrito, hospitalización y coordinador de la terapia electroconvulsiva en el Hospital de Salud Mental de Tijuana. Y es médico adscrito, como ya les había comentado, en este centro de rehabilitación Baja Rehab. Y pues actualmente director médico del Hospital de Salud Mental de Tijuana. Pues doctor, le damos la más cordial bienvenida y pues adelante. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de una problemática actual, ¿no? Que es el uso de fentanilo. Sobre todo, vamos a diferenciar el fentanilo intrahospitalario del fentanilo que se encuentra actualmente en las calles, ¿no? En las calles de México, sobre todo en estas áreas de la frontera como Tijuana y Ciudad Juárez. Entonces, vamos a empezar. Un segundo, acá se me trabó. Ahí está. Muy bien. Dentro de la agenda de los temas que vamos a tocar, vamos a ver una breve introducción sobre el fentanilo. ¿Qué es el fentanilo? ¿Cuándo se empezó a sintetizar por primera vez? Vamos a llevarlos de la mano de cómo fue esta síntesis de fentanilo a la problemática actual, sobre todo en Estados Unidos, a nivel mundial, en China y evidentemente el marco actual acá en México. ¿Y qué podemos hacer nosotros como especialistas en salud mental, como especialistas en adicciones, en patología dual, con este auge en el consumo de fentanilo? Entonces, dentro de la introducción vamos a tener que el fentanilo es un agonista puro y selectivo de los receptores opioides Mu. Va a tener una alta liposolubilidad, por lo que va a atravesar fácilmente la membrana celular y la barrera hematoencefálica, lo que va a hacer que tenga un buen perfil para las cirugías, un medicamento muy usado por el área de anestesiología. Va a tener una buena tolerancia cardiovascular, por lo que va a ser un opioide muy empleado y sobre todo en el ámbito de anestesiología, ¿no? Que ahorita vamos a ver evidentemente las características de esta alta liposolubilidad que le va a conferir también un mecanismo de acción muy rápido. Dentro del mecanismo de acción, a grandes rasgos, es como cualquier opioide, ¿no? En particular va a ser un agonista de los receptores Mu, tanto presinápticos como postsinápticos. Su alta liposolubilidad va a hacer que tenga un inicio de acción casi inmediato, ¿no? La literatura te dice que de unos 3 a 10 minutos. Vamos a ver después que las dosis, entre más dosis, pues evidentemente el inicio de acción va a ser más rápido. En sí, va a bloquear los canales de calcio, va a aumentar el calcio intracelular, va a aumentar la salida de potasio y con eso vamos a disminuir la liberación de glutamato. Vamos a mediar la respuesta al dolor. El fentanilo va
a actuar directamente sobre los receptores acoplados a proteína G y va a inhibir la adenilato ciclasa. Aparte de inhibir la adenilato ciclasa, como la mayoría de los opioides que conocemos, va a estimular algo que es la beta-arrestina. La beta-arrestina todavía está en estudio. Se ha encontrado que la beta-arrestina va a generarnos hipoxia, va a ser la principal condicionante de depresión respiratoria y sobre todo de rigidez muscular. A diferencia, por ejemplo, de la morfina y de la heroína, el fentanil va a actuar directamente sobre la beta-arrestina y eso va a ser uno de los principales motivos por los cuales causa tantas muertes por depresión respiratoria, ¿no? Que ahorita vamos a ver igual un poquito más del por qué se están muriendo. Evidentemente, los pacientes o los consumidores de fentanilo, que ese fue el principal motivo por el cual las autoridades han generado pues bastante conciencia en este tipo de sustancias, ¿no? Dentro de la potencia analgésica, como sabemos, el punto de corte va a ser la morfina, va a tener el valor de 1 y a partir de ahí vamos a catalogar a los opioides. El tramadol, por ejemplo, que vamos a hablar un poquito más adelante de él, va a tener de 0.1 a 0.5 de su potencia analgésica. La metadona, ¿no? Que es uno de los principales medicamentos para el síndrome de abstinencia, va a tener de 1 a 5, la heroína de 3 a 5, la buprenorfina de 30 a 50 y los análogos que ahorita igual vamos a ver como el alfentanilo, el remifentanilo y el sufentanilo van a ir aumentando la potencia analgésica, siendo el sufentanilo el de los análogos del fentanilo más potentes que tenemos, con una equivalencia de 500 a 1000 unidades de la potencia analgésica en comparación con la morfina, ¿no? Entonces, eso va a ser evidentemente que los consumidores de opioides prefieran el fentanilo a la heroína o a la morfina, ¿no? Que ahorita vamos a ver igual un poquito sobre estas nuevas combinaciones que hay actualmente. Entonces, dentro de la historia, ¿cómo surgió el fentanilo? El fentanilo fue sintetizado en 1959 por Paul Janssen, el fundador de los laboratorios Janssen que todos conocemos allá en Bélgica. Una vez que descubrió esa molécula utilizada para trastornos del dolor inicialmente y después para sedación en cirugías, se descubrió la tolerancia y dependencia, ¿no? Desde un inicio, y eso fue de preocupación desde los años 60, por lo que hubo una fiscalización en 1964 y la FDA aprobó el uso de fentanilo a partir de 1968. De 1964 a 1968 se hicieron varias pruebas clínicas, ¿no? Sobre todo para pacientes con dolor, y fue así como se aprobó por primera vez en Estados Unidos en 1968. Entonces, de 1964 que se sintetizó por primera vez el fentanilo, hemos tenido varios análogos del fentanilo que son importantes actualmente porque con esta tendencia a satanizar el fentanilo, desafortunadamente nuestros compañeros anestesiólogos han tenido o se han visto envuelto en problemas para poder ejercer su profesión, y actualmente pues se utilizan algunos análogos del fentanilo, ¿no? El más común y que tenemos presentación en México es sufentanilo, que se sintetizó en 1980, alfentanilo en 1984, así nos seguimos hasta el remifentanilo en 1999. Estos son los únicos dos análogos
de fentanilo que tenemos disponibles en México, el sufentanilo y el remifentanilo, que son los que actualmente pues está utilizando nuestros compañeros de anestesiología por este desabasto actual que hay de fentanilo intrahospitalario. Y más actual, en los inicios de los 2000, en el 2013, acetilfentanilo, butilfentanilo y el acrifentanilo. Estos son de importancia porque en muestras de población de Estados Unidos se han encontrado estos nuevos análogos en combinación con otras drogas que ahorita vamos a ver en particular con cuáles, ¿no? Entonces, así ha sido la evolución dentro de la síntesis de fentanilo desde el 1964. Y bueno, dentro de las presentaciones que encontramos actualmente en México, va a ser el fentanilo en solución, ¿no? En ampolletas, de hecho, esta misma marca que les estoy presentando. Eh, tenemos que una dosis anestésica para producir una apnea y tener pues el procedimiento por anestesiología va a ser de 0.1 a 0.3 miligramos de fentanilo. Las dosis que se han encontrado callejeras en el área de San Diego, Tijuana, por ejemplo, van a ser dosis de 1 a 2 miligramos, ¿no? Entonces estamos encontrando muchísimo meses va más la dosis, ¿no? Y es el por qué los pacientes con dosis, aunque sean muy pequeñas del fentanil callejero, pues evidentemente sufren de sobredosis y muerte por la supresión respiratoria, porque están teniendo de 10 a 20 veces más la dosis que generalmente se utiliza en anestesia, ¿no? Eh, y bueno, ¿cómo fue que evolucionó de la presentación inyectable que se utiliza generalmente en los quirófanos a estas presentaciones en tabletas y en polvo, que es el principal problema, ¿no? ¿Cómo fue que surgió esto? Pues bueno, todo empezó en Chicago en el 2006. Hubo varias muertes en un vecindario, ¿no? Sobredosis de mucha población. Eso le llamó la atención, evidentemente, a la policía de Chicago. Se hizo una investigación con los cuerpos, con los forenses y se identificó que aparte del consumo de las drogas habituales que estaba teniendo esta población, se encontró dosis altas de fentanilo, ¿no? Hubo una investigación eh, ahí dentro de esta área y se identificó que este fentanilo había sido utilizado para adulterar otro tipo de sustancias y se buscó cuál fue la causa en particular y todo arrojó a que en un laboratorio clandestino en Toluca, en el Estado de México, había creado ese nuevo sustancia o esa nueva droga, ¿no? En aquel entonces la AFI fue y clausuró evidentemente este laboratorio clandestino. Estas son las fotos actuales de ese primer laboratorio clandestino de fentanil, ¿no? Se exportó a los Estados Unidos, fue un químico que empezó a sintetizar fentanilo. El problema fue que los dealers de allá, de Chicago, no sabían cómo distribuir esta nueva droga y evidentemente perjudicaron a los consumidores haciendo que tuvieran sobredosis y pues perdieran la vida, ¿no? En el 2006 se cerró este laboratorio, se detuvieron a las personas involucradas y aparentemente se había cortado como tal este nuevo proyecto, por así decirlo, ¿no? Pero
Del 2016 al 2014 continuaba habiendo fentanil en las calles de Estados Unidos. El fentanil que se utilizaba venía o provenía de China o de las industrias farmacéuticas, ahí con el auge de la oxicodona. Como todos sabemos, pues este problema que hubo en Estados Unidos de las farmacéuticas que aprobaron el uso de opioides sin ahí mayor control. Asimismo, esas farmacéuticas proveían fentanilo, ¿no? Así fue como poco a poco las calles de Estados Unidos empezaron con el consumo de fentanilo. Nosotros como de esta parte, pues no teníamos ninguna incidencia ni nada, pero bueno, del 2006 al 2014 este tipo de problema aún continuaba en Estados Unidos y en 2014 a 2015 fueron los primeros decomisos de fentanilo en la frontera norte, ¿no? Era fentanilo proveniente de China y distribuido por cárteles mexicanos. Es aquí en el 2014, 2015, ni siquiera, hace menos de 10 años, que empezamos nosotros como mexicanos, bueno, a tener estos problemas de fentanilo, ¿no? Entonces, todo siguió hasta el 2017 al 2018, cuando ingresa por primera vez algo que se llama China White, ¿no? En esencia, la China White es un compuesto de dos potentes opioides, uno sintético, que era el fentanilo, que venía de China, y el otro que era heroína, ¿no? Que evidentemente podía venir de China o de alguna otra parte del mundo. Los cárteles mexicanos, para poder enganchar más a los pacientes, ellos ya sabían pues todo esto que yo les estoy platicando de la potencia del fentanilo. Vamos a ver que los síndromes de abstinencia van a ser más abruptos que el de la heroína. Entonces empezaron a combinar. La propia población de la frontera y de Estados Unidos sabía diferenciar, ¿no? Tenemos a la izquierda una muestra, por ejemplo, de heroína mezclada con fentanilo. Eso es de los primeros drogas combinadas que se tuvo conciencia, que era el China White. Algunos podían ya identificarlo, sabían si evidentemente querían consumir eso o querían consumir una heroína pura, pues ya compraban otra que no fuera de color marrón o café, ¿no? En 2019, lamentablemente, fue un año o un punto de inflexión para este tema del fentanilo. En China, el gobierno chino cataloga el fentanilo y sus precursores como una droga controlada, y entonces todas las industrias farmacéuticas chinas comienzan a disminuir su producción interna, ¿no? O al menos les ponen más trabas para poderlo sintetizar en China, y pues lo que hacen es mandar esos precursores a México, ¿no? Desde China y desde India se empiezan continúa evidentemente el envío de fentanilo chino, pero ahora en mayor proporción empiezan a mandar los precursores para que nosotros acá en México, los cárteles mexicanos, hagan su propio fentanilo y lo puedan distribuir, ¿no? Entonces, de 2019 a 2022, 2023, lo que llevamos, evidentemente, las incautaciones de fentanilo por parte de la Sedena incrementaron 900%, ¿no? En 2019, por ejemplo, teníamos 136 incautaciones por fentanilo. En 2022 ya teníamos 1,371. Todavía no, evidentemente todavía no tenemos la cifra del 2023, pero ha seguido la misma tendencia en aumento. Entonces es muy importante el año 2019 porque China, al poner estas trabas a sus farmacéuticas,
evidentemente las farmacéuticas necesitan vender su producto y lo empiezan a exportar a México, y los cárteles mexicanos en 2019 es cuando comienzan a sintetizar fentanilo aquí en nuestra tierra, ¿no? Por así decirlo. Y a partir de esa fecha fue cuando se empiezan a incautar laboratorios clandestinos. Como vemos, bueno, lamentablemente el hablar, por ejemplo, de fentanilo, de consumo de sustancias, es hablar también de política, ¿no? Lamentablemente. Entonces, si vemos las áreas en donde más laboratorios clandestinos hay, son las áreas controladas por los dos cárteles más importantes de nuestro país. Eh, Sinaloa es en donde más laboratorios clandestinos de fentanilo se han encontrado. Actualmente se liderea Sinaloa con Baja California, ¿no? Y bueno, eh, al nosotros producir fentanilo, va a ser más accesible que la población de Estados Unidos tenga acceso, valga la redundancia, al fentanilo. Eh, Del noroeste sufren más muertes, pero del lado oeste va a haber un aumento mayor, sobre todo, por ejemplo, en estas áreas colindantes de el área de San Diego y Tijuana. Vamos a tener un aumento de uso del fentanilo, y evidentemente también un aumento en las muertes por sobredosis. Y pues ya todos sabemos que el problema en Estados Unidos ha ido aumentando paulatinamente desde el 2019 hasta la actualidad. No hay semana que no aparezca una noticia de que el gobierno de Estados Unidos esté pues llamándole la atención, por así decirlo, al gobierno de México para que haga algo al respecto, ¿no? Entonces, eh, vamos a tener entonces que después de que nosotros producimos el fentanilo y lo enviamos a Estados Unidos, hasta entonces no había fentanilo en las calles de México, pero actualmente, por ejemplo, en lo que va del año, ha aumentado el 72% del consumo de fentanilo en México. Cifras de la CONADIC, sobre todo en ciudades fronterizas, como les mencionaba, los estudios se han hecho aquí en Tijuana y en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, es un hecho que el fentanilo desafortunadamente ha alcanzado las calles mexicanas. Entonces, evidentemente eso nos ha generado bastantes problemas a todos los que nos especializamos en salud mental, ¿no? Y así, evidentemente, una vez que llega el fentanilo a las calles, las sobredosis por fentanilo, pues, están al día a día, ¿no? Tenemos cortes del 2022 al 2023 en donde ha aumentado al menos el doble de los fallecimientos por sobredosis de fentanilo, siendo las ciudades con mayor consultas y por mayores fallecimientos: Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad de México y otras de la frontera, ¿no? Entonces, si vemos estas gráficas, del 2021 al 2022 se aumentaron el doble tanto las consultas como los fallecimientos reportados por la CEMEFO, la CONADIC y la Cruz Roja, ¿no? Evidentemente no tenemos todavía las cifras del 2023, pero al igual que les mencionaba anteriormente, la tendencia ha ido aumentando y probablemente sigue esta tendencia de duplicarse las cifras, ¿no? Entonces, como vemos hasta ahorita, este problema que nos ha llevado a las muertes y al consumo de fentanilo no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el fentanilo intrahospitalario que nuestros compañeros utilizan en el quirófano, ¿no? Entonces,
en marzo, a principios de año, desafortunadamente, el gobierno quiere prohibir el uso de fentanilo y sustituirlo con otro analgésico, teniendo un panorama completamente equivocado y erróneo, ¿no? Como les he mencionado hasta ahorita, el fentanilo que está en las calles es fentanilo que hacemos nosotros, que se sintetiza en laboratorios clandestinos, y las ámpulas que yo les enseñaba en el inicio de la presentación, pues son ámpulas que continúan en los quirófanos, pero que desafortunadamente con este tipo de noticias se sataniza el uso de fentanilo médico, pero pues el problema no es ese, ¿no? Entonces eso es muy importante que lo sepan, que lo sepamos, evidentemente, porque eso ha hecho que el fentanilo intrahospitalario tienda a escasearse o a que se prohíba o que se satanice. Eh, Tenemos el claro ejemplo de uno de nuestros compañeros anestesiólogos en Baja California Sur, ¿no? Que inclusive la Guardia Nacional y la Sedena fue, creo, por él a su domicilio por encargar unas ámpulas de fentanilo intrahospitalario que iba a utilizar en un paciente para dolor crónico, ¿no? Entonces, desafortunadamente, el gobierno está buscando el problema donde no es, ¿no? No sé si por desinformación, no creo, digo, sé que la CONADIC y los centros de gobierno pues han informado a esto, pero las decisiones actualmente se han tomado de forma errónea, ¿no? Desde mi punto de vista. Y bueno, como todos sabemos, las asociaciones mexicanas, los colegios y las federaciones de los diferentes ramas de la especialidad, eh, aquí tenemos pues todas, ¿no? Desde medicina interna, cirugía, anestesiología, rehabilitación, psiquiatría, patología dual, respiratorio, cardiovascular, todos los colegios en México el 21 de marzo, después de que el presidente declarara que se iba a prohibir el uso de fentanilo, pues nos ponemos en inconformidad, ¿no? O que rechazamos totalmente este tipo de acciones que quiere tomar el gobierno. Entonces, así nos hemos ido en lo que va del año, ¿no? El fentanilo actualmente sí está en las calles mexicanas, eh, con evidentemente mayor proporción en las ciudades fronterizas, no tanto en el centro ni en el sur de México, pero por ejemplo en Tijuana pues se han encontrado bastantes decomisos, ¿no? Y como les mencionaba, no hay semana que por ejemplo aquí en la frontera no escuchemos que ya detuvieron a un camión con tabletas de fentanilo escondido, ¿no? Entonces esto ha ido en aumento. Sé que en el resto del país no hay tantos pacientes con fentanilo, entonces desafortunadamente es un problema que los psiquiatras de la frontera de aquí de Tijuana, el cuerpo de psiquiatras de aquí de Tijuana y de Ciudad Juárez, es un problema que estamos viendo todos los días y que no sabemos la tendencia, pero muy probablemente en unos años pues llegue al resto de México, ¿no? Y bueno, actualmente nuestro secretario de Salud aquí en Baja California efectivamente refiere que la principal droga en las calles de Tijuana es las metanfetaminas por más del 50%, pero muchas de las muertes iniciales por sobredosis de fentanilo se daban en el contexto de las personas consumían una droga contaminada. Ellos no sabían que estaban usando fentanilo, pero ahora la tendencia es ver personas que consumen drogas contaminadas de manera consciente y lo buscan propositivamente. Entonces, como esto que hemos escuchado de, pues es que venía ya contaminado
la droga que usaba ya venía contaminado con fentanilo y por eso tuvo la sobredosis, ¿no? Así fue como se inició, pero actualmente la tendencia en Tijuana, por ejemplo, es buscar propositivamente la combinación de fentanilo, por ejemplo, con metanfetaminas, que es la que más se utiliza, o fentanilo con alprazolam, ¿no? Entonces, en Tijuana todavía la principal consumo es metanfetaminas, pero el auge del fentanilo va aumentando poco a poco. Vamos a ver cuando terminemos el 2023 las cifras oficiales que arrojemos como estado. Y bueno, entonces, eh, una vez que tenemos el fentanilo en las calles, ¿qué podemos hacer nosotros como psiquiatras, como especialistas en adicciones? Tenemos que saber, evidentemente, a qué nos enfrentamos. En el área de San Diego, por ejemplo, tenemos precios desde $8 las 20 tabletas, ¿no? Los propios pacientes ya saben cuándo comprar fentanil cortado o fentanil puro. El valor igual es de unos $40, $60 en el área de San Diego. $80 es el fentanil puro. Acá en el canal de Tijuana, que es donde más eh, venta de sustancias ilícitas hay. Tenemos por gramos o por tabletas también, dependiendo el grado de pureza que se tiene el fentanilo, podemos encontrar gramos desde 25 pesos hasta 100 pesos el gramo de fentanilo, ¿no? Y entonces, ¿con qué se corta el fentanilo o con qué se combina, ¿no? Eh, las combinaciones actuales de fentanilo encontradas tanto en centros de rehabilitación del área de San Diego, Tijuana, como en el Hospital de Salud Mental aquí en Tijuana, es increíble, ¿no? Tenemos presentaciones de fentanil puro, fentanil con metanfetaminas, fentanil con Xanax, que pues sabemos que es el alprazolam. Una de las más comunes, que es la imagen que les pongo hasta arriba, es el fentanilo mezclado con manitol y cafeína. Estas combinaciones iniciaron por los dealers, ¿no? Cuando se empezó a comercializar el fentanilo puro, se daban cuenta de que todos sus clientes sufrían de sobredosis, ¿no? Entonces, como medida que tuvieron los dealers fue el rebajar ese fentanilo puro que se traficaba y lo empezaron a rebajar con lo que tenían a la mano, ¿no? Entonces lo empezaban a rebajar con metanfetaminas o con tabletas de alprazolam. En el área de San Diego se rebaja mucho con manitol y cafeína. Evidentemente, lo primero que se inició fue la China White, que es fentanilo y heroína, fentanilo y cocaína. No lo hicieron con la finalidad de enganchar más a los pacientes todas estas combinaciones. Hay reportajes, hay documentación científica de entrevistas que se le han hecho a dealers, tanto mexicanos como estadounidenses, que se iniciaron a hacer estas combinaciones porque no querían que sus clientes, por así decirlo, sufrieran de sobredosis, ¿no? Entonces, esa es la forma en que ellos pueden vender el fentanilo para que no sufran de sobredosis y evidentemente pues sigan consumiendo. Hay algo que es el ISO, que es fentanilo con otro tipo de opioide muy potente. Esta combinación, sobre todo, es la combinación que más sobredosis y por muerte por sobredosis ha condicionado en el área de San Diego. Actualmente no tenemos registro de fentanilo y ISO en población de Tijuana, pero pues como les decía es algo que muy probablemente llegue en los próximos meses, ¿no?
Y las presentaciones de fentanilo disponibles, pues vamos a tener tabletas para vía oral, fumada, polvo o de vía intravenosa como la China White. Entonces, eh, todo esto ha sido documentación recabada de pacientes actuales que tenemos en los centros de rehabilitación de Tijuana, del área de Ciudad Juárez y aquí en el Hospital de Salud Mental, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, si un paciente llega y le refiere que pues tiene consumo de fentanilo y de todo esto, pues va a ser bastante complejo su abordaje, ¿no? Entonces, dentro del abordaje médico, ¿qué tenemos disponible? No hay guías de práctica clínica que nos hablen de esta nueva tendencia del fentanilo y sus combinaciones. La que más utilizamos en estas áreas y que tocan la población con uso de fentanilo desde el 2014 son las guías de la Sociedad Americana de la Medicina de Adicción, ¿no? Que se actualizaron en el 2020. Son las que más nos ayudan, ¿no? Actualmente, este año, por ejemplo, el Queensland sacó una actualización de sus guías también, pero esta actualización del 2023 no toca la problemática que tenemos por el uso de fentanilo. Y pues como sabemos, las guías actuales mexicanas pues tampoco no han abordado ningún tema sobre el fentanilo, ¿no? Entonces, es una problemática actual que necesitamos ponernos en una mesa para ver qué es lo que vamos a hacer como especialistas en adicciones ahora que desafortunadamente aumente la cantidad de pacientes en México. Entonces, como les mencionaba, la abstinencia evidentemente del fentanilo, pues va a depender mucho si es un fentanilo puro, que la mayor de las veces no lo es, generalmente está combinado con alguna otra sustancia. Vamos a tener el síndrome de abstinencia 12 horas después del último consumo de fentanilo. Vamos a alcanzar su máximo en 24 a 48 horas y va a disminuir de 5 a 7 días, de acuerdo a la literatura, ¿no? Pero hemos encontrado abstinencias de un mes y medio con la misma sintomatología, ¿no? Actualmente seguimos utilizando para medir el grado de abstinencia la Clinical Opioid Withdrawal Scale, que nos va a referir una abstinencia nula o leve, moderada, severa o severa, ¿no? Esto va a ser importante, evidentemente, para el tratamiento que nosotros les vamos a dar. Como sabemos, pues la abstinencia a fentanilo va a ser muy parecida a las abstinencias ya antes mencionadas o antes documentadas por los opioides. Vamos a tener dolor muscular, eh, rinorrea, pupilas dilatadas, piloerección, agitación, ansiedad, insomnio, sudoración, temblor distal, náuseas, vómito y diarrea, ¿no? Les digo, no hay síntomas específicos de que nos hablen del fentanilo, todo va a depender de qué tan puro sea y con qué otra sustancia esté, que pues le va a dar la abstinencia a la otra sustancia también, ¿no? Entonces, dentro del tratamiento, como vemos el cuadrito de abajo a la derecha, tenemos 6 medicamentos que podemos utilizar para abstinencia al fentanilo. Desafortunadamente, por la crisis de psicofármacos que atravesamos actualmente en México, nos es bastante complicado tanto el uso de buprenorfina como de metadona. Afortunadamente, nuestros compañeros de CIJ acá en Tijuana tienen una clínica de metadona que ha ayudado a muchos de los pacientes, ¿no?
Naltrexona, naloxona también nos llega a ser difícil. Dextroproprifeno era un medicamento que utilizábamos para abstinencia, pero que actualmente se discontinuó. Eh, ¿Qué nos queda? Nos quedaba hasta hace algunos meses clonidina, tabletas de 0,1 miligramos, que nos ayudaba bastante para la sintomatología de la abstinencia. Desafortunadamente, con este desabasto que tenemos desde lo que lleva el 2023, no se ha podido reiniciar eh, el uso de clonidina. Entonces, ¿qué nos deja literalmente? Casi nada, ¿no? Podemos utilizar tramadol, que es algo que utilizamos en centros de rehabilitación, que utilizamos en el hospital. Nosotros, como al no tener acceso a metadona, el tramadol nos ha ayudado bastante para recuperar a estos pacientes en abstinencia, ¿no? Y evidentemente la dosis de tramadol va a ser paulatina de 50 a 100 miligramos día, dependiendo qué puntaje te salga en la escala de abstinencia, ¿no? Entonces, como vemos, se han descrito varios fármacos que se pueden utilizar, pero la triste realidad en México es que estamos bastante limitados. Entonces, dentro de la patología dual, como vemos, el paciente pues va a tener múltiples comorbilidades. Vamos a tener pacientes con síndromes de abstinencia por fentanilo, pero con sintomatología psicótica porque está mezclado con metanfetaminas, ¿no? Pero también con abstinencia a benzodiazepinas porque los están combinando con alprazolam, ¿no? Como les digo, algunos, la última tendencia es que te digan que ellos propositivamente buscan estas combinaciones, pero muchos de ellos con esta finalidad de que los dealers cortan el fentanilo para evitar la sobredosis, pues no sabemos qué fentanil ahora sí esté consumiendo, ¿no? Entonces, dentro del abordaje de la patología dual, como sabemos, desafortunadamente también el desabasto de antipsicóticos nos ha hecho tener una opción muy limitado de medicamentos, pero con esta triada de ISRS, los antipsicóticos, ya sea típico o atípico, y los alfa-2 delta ligando de los canales de calcio, vamos a poder ayudar. Evidentemente se va a individualizar los casos, pero con esto vamos a evitar que tengan un reinicio en el consumo de fentanilo, y evidentemente pues ya todo el abordaje que nosotros sabemos de cualquier otro abuso de sustancias, ¿no? Entonces, esto es la verdadera problemática que tenemos en México. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos, ¿no? Tenemos que saber que el fentanilo que está en las calles es completamente diferente al fentanilo intrahospitalario. Si bien en esencia se sintetiza con la misma fórmula, pues evidentemente no es lo mismo. Tenemos que conocer estas nuevas tendencias, estas nuevas combinaciones que hasta la fecha siguen surgiendo nuevas, ¿no? Y como les mencionaba, aplicar la literatura a la realidad nacional. Desafortunadamente, no hay guías de práctica clínica que nos ayuden en el consumo de fentanilo, y las que existen para el consumo de opioides, pues no las podemos aplicar en su totalidad por el desabasto actual que tenemos como nación, ¿no? Que nos queda evidentemente la reducción de daños, que pues eso es todo otro tema de la reducción de daños con el uso de fentanilo, y actualmente hacer esto, ¿no? Promover y facilitar el aprendizaje del tratamiento por consumo de opioides, sobre todo de fentanilo, y que nosotros como psiquiatras, como médicos, como especialistas en adicciones, que a lo mejor estamos en otras ciudades, Ciudad de México o en el sur, a lo mejor no estamos tan familiarizados con los pacientes con fentanilo, pero para que se sepan que cuando llegue
que muy probablemente llegue a suceder que llegue el fentanilo a las calles del centro y del sur de México, ¿no? Entonces, eso es como tal la problemática actual, lo que nos enfrentamos nosotros como psiquiatras en la frontera, que somos ahorita quienes estamos viendo esta nueva tendencia, que a veces no tenemos muchos recursos, pero afortunadamente hay instituciones, tanto públicas como privadas, que poco a poco han sacado a los pacientes de las calles para reincorporarse, pues evidentemente, a la sociedad. Actualmente en el hospital, por ejemplo, estamos con programas psicoeducativos en todas las escuelas secundarias, preparatorias de Tijuana, ¿no? Sé que también en el área de Ciudad Juárez se está tratando de hacer lo mismo para evitar complicaciones y evidentemente que nuestra población pues muera de sobredosis, ¿no? Entonces, eso es lo que teníamos preparado. Espero les sirva, que aumenten su panorama de lo que actualmente es la problemática del fentanilo y cualquier duda o pregunta, igual dejo mis números y mi correo para que se puedan contactar conmigo. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Abraham Vázquez. Información muy útil y sobre todo porque estamos ahora sí que al borde de la desinformación, ¿no? Y lo único que tenemos es llegada de noticias amarillistas y como profesionales de la salud debemos de tener información verídica, sobre todo pues para saber qué es lo que realmente está pasando. Y pues es algo muy grave, sobre todo por el tema de que es una droga pues sí, ¿no? De diseño tipo sintética la que se está consumiendo. Y doctor, una pregunta, ¿y su experiencia en relación al manejo de este tipo de adicción con naltrexona? Sí, con naltrexona también les va bastante bien a los pacientes. El problema es que el programa ahorita de naltrexona es únicamente de gobierno y no todas las instituciones tienen acceso al uso de naltrexona. Pero nuestros compañeros, por ejemplo, en CIJ, eh, están utilizando naltrexona y eso también les ha funcionado bastante, ¿no? Yo les hablaba, por ejemplo, del uso de tramadol, sobre todo en instituciones, centros de rehabilitación, población que a lo mejor no puede acceder a la atención pública o que no alcanza a acceder a la atención pública. El tramadol es la opción, pero la naltrexona también es bastante buena si se tiene la disposición, ¿no? Ok. Que gracias, doctor Abraham. Antes que nada, muchísimas gracias por su presentación. Excelente información. Creo que como personal de salud es muy importante estar actualizados sobre este tema. Y aquí ya nos empezaron a llegar algunas preguntas de los asistentes. Igual invitamos a todos los asistentes al webinar que nos envíen sus preguntas vía chat o también si gustan hacerlas pueden levantar la manita. Y aquí tenemos dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué tanto puede afectar el fentanilo en una persona embarazada y a su bebé? Sí, el fentanilo, al igual que los demás opioides, como les mencionaba, por su alta liposubilidad, atraviesa la barrera hematoencefálica y hematoplacentaria de forma inmediata, ¿no? Entonces, esto es hablando del fentanilo puro, ¿no? Como sabemos, actualmente el fentanilo que viene cortado con otras sustancias va a depender, ¿no? Por ejemplo, si viene con benzodiazepinas, pues va a ser esto del síndrome de niño flácido. Puede haber muerte intrauterina cuando es consumo único de fentanilo y sobre todo la abstinencia cuando nazca el bebé, ¿no? Entonces, al igual que cuando se empezó a describir el uso de heroína en pacientes embarazadas, es el mismo efecto. Puede haber tanto parto prematuro
como abortos espontáneos, y si se llega a consolidar el embarazo, pues puede el bebé sufrir de síndrome de abstinencia, hablando de fentanilo puro. Y si viene combinado con metanfetaminas, sabemos que el embarazo es un periodo muy susceptible a poner o a tener la presencia de sintomatología psicótica, ¿no? Ok, gracias, doctor. Ahora también tenemos la pregunta de Ana Cecilia Mier Campos, que dice, ¿el tratamiento en centros de rehabilitación de inmediato se retira la droga o se hace de manera paulatina? ¿Cómo otra vez, perdón? ¿El tratamiento en centros de Ah, rehabilitación de inmediato se retira la droga o se hace de manera paulatina? sí, generalmente en los centros de rehabilitación, por ejemplo, en este que tenemos acá en el área de Rosarito, se quita la droga, el fentanilo, de forma inmediata, y para abordar el síndrome de abstinencia estamos utilizando tramadol, ¿no? Le digo, en centros de rehabilitación, en 6J, por ejemplo, se utiliza metadona, pero sí se quita el consumo de fentanilo de forma inmediata, justamente por esto de que no sabemos si es fentanilo puro o viene con alguna otra sustancia. Entonces, para nosotros poder tratar el síndrome de abstinencia, tiene que haber un cese completo del consumo, y ya nosotros sustituimos con algún opioide de menor potencia, ¿no? Ok, gracias, Doc. Aquí tenemos otra pregunta de Guzmán Pérez María Magdalena. Pregunta si en los menores de edad, adolescentes, los síntomas del síndrome de abstinencia se manifiestan igual que en los adultos. Sí, actualmente adolescentes, sobre todo vemos de 16, 17 años, han presentado los mismos síntomas de abstinencia que los adultos. Aquí va a depender mucho, evidentemente, de qué tanta reserva ya tenga el adolescente, ¿no? Por ejemplo, también trabajamos en un centro de rehabilitación de niños y adolescentes. Ha ido disminuyendo, hemos tenido muy poca población, actualmente tenemos unos 3, 4 por uso de fentanilo de 17 años, pero en comparación con la abstinencia con los adultos es exactamente la misma. Ok, gracias, Doc. Por aquí tenemos también varias felicitaciones para usted por su ponencia. Y Muchas aquí hay gracias. un, y aquí hay un comentario de Verónica Alejandra Toski Ocampo, que dice si podría repetir el nombre que está ocupando los CIJ, por favor. Eh, es la clínica de metadona de CIJ acá en Tijuana. Nuestros compañeros están haciendo un excelente trabajo con los recursos que tenemos, ¿no? Pero es metadona. Okay. Ok, gracias. Aquí también Ana Cecilia Mier Campos pregunta, ¿cuánto tiempo de internamiento están los pacientes? Va a variar, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, en el Hospital de Salud Mental, los pacientes que llegan con consumo de fentanilo, la abstinencia es eh, durante la primera semana, y después va a ser el abordaje a la patología dual. Como les reitero, desafortunadamente no vemos consumo puro de fentanilo, entonces va a depender mucho si el paciente tiene sintomatología psicótica o no. Una estancia promedio es de un mes, pero sí va a ser muy individualizado el paciente, ¿no? Ok, gracias, doctor. Y también preguntan si usted sabe aquí en Ciudad de México dónde se encuentra una clínica que maneje este tratamiento. Actualmente, como no hay tanto fentanilo en las calles de la Ciudad de México, no hay una clínica como tal, ¿no? Como las que hay acá en la frontera. En Ciudad de México está, por ejemplo, el servicio de patología dual en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Ahí podrían empezar a manejar este tipo de pacientes, pero es algo nuevo también que apenas se está empezando a dar en la Ciudad de México, ¿no? Y sobre todo los pacientes con uso de fentanilo en Ciudad de México han sido muy esporádicos, y sobre todo son población de la frontera que va a radicar allá a Ciudad de México.
Ok, gracias, Ok, doctor. gracias, Doc. Aquí una pregunta muy importante para los que están en área de urgencias de primer contacto. Pregunta Román Pérez Rojas. Buenas noches a todos. ¿Cuál sería el abordaje de un paciente con síndrome de abstinencia en el servicio de urgencias de la Ciudad de México? Sí, aquí vamos a ver los síntomas primordiales. Por ejemplo, los primeros días de la abstinencia va a haber mucho vómito, mucha diarrea y mucha ansiedad y mucha agitación psicomotriz, ¿no? Entonces, generalmente lo que se hace en los servicios de urgencias de acá es sus soluciones para evitar deshidratación y antipsicóticos. Ahí los que más han ayudado es, por ejemplo, aloperidol o lanzapina, ya sea vía oral o intramuscular, y en algunos pacientes podríamos usar dosis de benzodiazepina para ayudarla a controlar la ansiedad. Esto es nada más para la urgencia, para que pase el síndrome de abstinencia y evidentemente desde estos momentos podríamos utilizar ya dosis de tramadol para que sea menos intenso, ¿no? Pero en el servicio de urgencias lo que más vamos a prevenir es que haya deshidratación porque el vómito y la diarrea es muy intensa y sobre todo la agitación psicomotriz. Para salvaguardar su integridad podemos usar benzodiazepinas, ¿no? Hay algunos estudios, por ejemplo, que usan loperamida para tratar estos síntomas y les ha funcionado bastante bien. Ok, gracias, Doc. Y Julio César Mirela Cervantes pregunta, buenas noches, grandiosa ponencia. ¿Algunos signos o síntomas específicos que nos puedan ayudar a sospechar de un consumo de fentanilo en pacientes? Híjole, como signos y síntomas como tal, no. Específico, no hay. Podríamos sospechar si el paciente está consumiendo fentanilo y que él no sabe que está consumiendo fentanilo, si los síndromes de abstinencia se presentan más rápido de lo que él ya los conoce, ¿no? Generalmente el paciente sabe, ¿no? Qué se está metiendo, sabe cómo funciona en su cuerpo, ya sabe más o menos cuántas dosis necesita, pero si el paciente está viendo que de repente necesita más dosis de lo que usualmente consumía y más rápido, muy probablemente esté consumiendo también fentanilo de forma que no sepa, ¿no? No de forma propositiva. Pero así algún dato que nos especifique, no, sería más como en la abstinencia. Ok, doctor. Pues a mí se me hace muy valioso este tema que deberíamos de conocer el manejo de reducción de riesgos, sobre todo qué es lo que están haciendo ahorita los compañeros de CIJ, y algo importante y necesario, ¿no? La importancia de empezar a desarrollar este trabajo transdisciplinario con guías locales y sobre todo que esté aterrizado a pues, los medicamentos y la región en la que estamos, que creo que eso es importante. Y el tema de educación, pues ahí sigue siendo sobresaliente. Y pues creo que ya son todas las preguntas, doctor. Doctor Roma, ¿algún comentario? Sí, yo creo que estos centros que se encuentran en la frontera y se están enfrentando al problema de primera mano, pues son los que pueden pues apoyarse para desarrollar las mejores guías de tratamiento. Y también quiero hacer hincapié como médico familiar que vamos mucho al tratamiento del síndrome de abstinencia, de la intoxicación aguda, de que si hay o no naloxona, pero también la parte de educación para la salud, promoción de la salud que pueda hacer el médico familiar, cómo desde donde detecta que hay un ambiente de riesgo, pues poder hacer alguna intervención educativa. Claro, sí, y eso es algo que se está fortaleciendo, al menos aquí en Tijuana. Eh, Sí, lo que comentó de la psicoeducación que se está dando en escuelas me parece muy interesante. Exactamente, le digo, es cuestión de meses que desafortunadamente llegue más y más el fentanilo aquí a nuestras calles, y este tipo de ponencias actualmente el Hospital de Salud Mental está promoviendo en todo nivel, desde secundaria, preparatoria y universidades, ¿no? En convenio con universidades como Xochicalco o la UABC. Estamos tratando de llevar pues estos temas a esta población que es la más susceptible y que desafortunadamente es quien más está pagando las consecuencias. Claro.
Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias por esta alianza que tuvimos con Baja Rehab desde allá, desde Tijuana, y pues quisimos tener de primera mano el manejo que tienen de allá, y la verdad es que le agradecemos muchísimo su aportación a este grupo académico. Y pues para festejar los 13 años de AMEPAD, a las personas que voy a mencionar, favor de mandar por el chat de manera privada su dirección para poderle hacer llegar algún libro de patología dual, ay, que ahorita por la pantalla verde no se deja ver, para hacerles llegar unos libros de patología dual que tenemos editados por AMEPAD y junto con la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Entonces, Nayeli Baltazar, Ana Cecilia Mier Campos, Guzmán Pérez María Magdalena, Román Pérez Rojas y Verónica Alejandra Toski Ocampo. Si nos pueden hacer llegar sus datos para que les hagamos envío de uno de estos libros, para que los podamos tener, para que puedan tener esta información. ¿Ok? Doctor Abraham, también le vamos a hacer llegar sus libros. Estamos muy agradecidos. Y pues, ¿alguna otra información relevante? Sí, no, muchísimas gracias por todo, Doc. Y pues nada más les recuerdo que estamos de manteles largos porque AMEPAD cumple 13 años. El 23 de septiembre cumplió 13 años. Pues muchísimas felicidades y un gusto estar con ustedes y siempre compartir este tipo de temas. Cualquier cosa que necesiten, dejo mi contacto, bibliografía, experiencia, cualquier cosa, pues se pueden apoyar ahí conmigo. Muchísimas gracias, doctor Abraham. Le vamos a tomar la palabra como compañero y parte de la familia. Y pues sí, 13 años de estar creciendo con conocimiento y pues nos estamos viendo. Perfecto. Muchísimas gracias. Un gusto colaborar, doctor Abraham. Un gusto, muchísimas gracias. Que tengan buena noche. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. A ver.